Miércoles 1 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Les contamos que el vicepresidente Jorge Glass tomó acciones legales frente a las acusaciones en su contra presentadas por varios políticos durante la campaña electoral. Les contaremos los detalles más adelante. Vamos a revisar también otros titulares. El Consejo Nacional Electoral clausuró hoy la audiencia pública de escrutinios de las elecciones del 19 de febrero. Obviamente con estos resultados finales procedemos a la notificación de estos resultados a los sujetos políticos en término de 24 horas. 1047 emergencias fueron atendidas por la Cruz Roja Ecuatoriana en este feriado de carnaval. Dentro de 2 meses, habitantes de varios albergues del norte de Manabí contarán con viviendas propias. Solo aquí, agua potable, la nueva unidad del milenio, el programa de vivienda, el nuevo puente, por todos lados. Tenemos 2 escuelas que se hicieron en tiempo récord, que pudieron permitir que los chicos continúen con su año lectivo, que no pierdan el año. En lo internacional, las FARC inicia proceso de dejación de armas como parte del acuerdo de paz con el gobierno colombiano. La información en detalle. El Consejo Nacional Electoral clausuró la audiencia pública de escrutinio en la tarde de este miércoles. Esto una vez que se aprobaron los resultados derivados de cada una de las delegaciones provinciales y del exterior. Con la aprobación de resultados correspondientes a consulta popular y parlamentarios andinos, el CNE concluyó la audiencia pública de escrutinio. Obviamente con estos resultados finales procedemos a la notificación de estos resultados a los sujetos políticos en término de 24 horas y tienen los sujetos políticos 48 horas para presentar cualquier recurso final con respecto a este proceso, sea la impugnación en la vía administrativa o sea la apelación en la vía jurisdiccional. Y la próxima semana, más tardar, estaríamos pidiendo una certificación al Tribunal Contencioso Electoral en el caso de que no hayan recursos pendientes para que podamos establecer la proclamación de resultados definitivas. Ya de cara a la segunda vuelta, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, aclaró que no se ha realizado ningún tipo de cambio al respecto de la posibilidad de que se realicen procesos de conteo rápido. Están permitidos los conteos rápidos para el proceso electoral del 2 de abril. Inclusive nos hemos comunicado con la Corporación Participación Ciudadana, lo que hemos dicho como Consejo Nacional Electoral, que discutiremos primero internamente sobre el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, porque el éxito que tiene el sistema de escrutinio, que podamos escanear las actas desde cada recinto electoral. Son 2 cosas completamente diferentes. Sobre el tema de Exipolls, la consejera Ana Marcela Paredes pondrá a consideración que se analice la conveniencia de habilitar a empresas con márgenes de error superiores al más menos 3%. Porque lo que hace es en realidad desinformar. No hay un criterio tan concluyente como que si es o no político el tema, pero si nuestro afán es que las exit poll o los conteos rápido aporten para una verdadera información, pues debería cumplirse con que no sea más allá del 3%. Este tipo de aspectos serán analizados el próximo viernes, cuando en un taller también se traten las reflexiones de los observadores internacionales. Las recomendaciones que son de forma, que son técnicas, pero obviamente el fortalecimiento ya en los últimos 32 días que tenemos de cara al proceso electoral que viviremos el domingo 2 de abril. En este marco también se precisará los pormenores del calendario electoral para la segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo 2 de abril. César García, Ecuador TV. Y Lenín Moreno llegó a Santo Domingo para agradecer el respaldo que obtuvo en las urnas el pasado 19 de febrero. El presidenciable recorrió en caravana varios sectores de la ciudad. El candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, llegó a Santo Domingo para agradecer el respaldo que recibió en las urnas el pasado 19 de febrero. A su llegada lideró una multitudinaria caravana que recorrió varios sectores de la ciudad. En estas elecciones lo hemos ganado todo. Ganamos la candidatura a la presidencia por más de 1 millón de votos. Ganamos la mayoría en la asamblea. El pasado 19 de febrero, el oficialista captó el 40,77% de los sufragios de la provincia Sáchila, mientras que su opositor Guillermo Lazo logró el 29,91%. Ciudadanos y simpatizantes ratificaron su apoyo. Ellos aseguran que Moreno es la opción más coherente. Ningún presidente, le digo, es como Lenin ahorita. No,
el banquero, pero solo puro mentira, puro boca nomás de él. Todo lo que dice Lenin es de verdad, él lo ofrece lo que él va a hacer. Va a apoyar a los que son agricultores, eso está bien, o sea, para las personas que somos de escasos recursos. Luego llegó a la avenida Sáchila, sector La Tribuna, para dirigirse a la ciudadanía. En su intervención recordó varias de sus propuestas que a su juicio son las más viables. De dar empleo, dar trabajo a jóvenes y adultos del Ecuador, vamos a crear cerca de 500.000 empleos. Vamos a construir 325.000 viviendas para los más pobres del Ecuador. El postulante dijo sentirse seguro que en los comicios del 2 de abril recibirá un triunfo contundente. Todavía tenemos mucho por hacer juntos y lo vamos a lograr. Y el 24 de mayo voy a ser el presidente de ustedes. Desde Santo Domingo de los Sáchila, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Y Lenín Moreno, aspirante a llegar a Carondelet, también ganó en 13 provincias y una de ellas fue Pichincha. Su votación supera el 37%. Lo revisamos. De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, Lenín Moreno obtuvo en Pichincha una votación total del 37,29%, es decir, 659.479 votos, convirtiendo a esta provincia en una de las 13 en las que ganó a nivel nacional. El apoyo en la mayoría de cantones también fue para Moreno. Por ejemplo, en Quito, en la circunscripción Centro-Sur, obtuvo el 39,72%, es decir, 234.643 votos. De igual manera, en la circunscripción Quito Rural, logró 163.109 votos, lo que equivale al 40,72%, mientras que en el resto de cantones de Pichincha obtuvo el 37,24%, más de 85.000 votos. Este apoyo ciudadano contrasta con el número de personas que protestaron la semana anterior en los exteriores del CNE, plantones violentos y liderados por Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por el movimiento de derecha Creo. En dichos plantones se pudo observar a las mismas personas, quienes también participaron en concentraciones que se realizaron en Avenida de los Chiris, sector de clase alta. Protestaron en contra de los proyectos de ley de herencias y plusvalía en el año 2015. Concentraciones con banderas negras, lideradas también por Andrés Páez. Con el 100% escrutado, Lenín Moreno ganó a nivel nacional con el 39,36% del total de votos, lo que equivale a más de 3.700.000 votos. Más de 1 millón de sufragios que el banquero Guillermo Lasso. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el plan Toda una Vida es la propuesta de campaña presentada por el candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, y comprende políticas sociales que las revisamos de inmediato. Es una propuesta integral que plantea políticas de atención para todas las etapas de los ciudadanos. Y se trata de 6 programas. Misión Ternura, que garantiza el cuidado de los niños en sus primeros 1000 días de vida con atención en salud, nutrición y estimulación. Empleo Joven, donde se destinarán 241 millones de dólares para la generación de nuevos puestos de trabajo para jóvenes y donde se estimulará el emprendimiento con créditos de hasta 15.000 dólares. Mis Mejores Años, que propone el incremento de la pensión jubilar y la ampliación de la cobertura a 560.000 adultos mayores en condiciones de pobreza en todo el territorio nacional. El bono de desarrollo humano se incrementaría de 50 a 150 dólares en función de determinadas variables, como por ejemplo el número de hijos, el nivel de vulnerabilidad y si tiene un familiar con alguna discapacidad. Lejos de convertirse en una medida asistencialista, se busca que se convierta en una herramienta para ayudar a salir a la familia de la pobreza. Y finalmente, Misión Casa para Todos, que establece la construcción de 325.000 viviendas que generarán 100.000 empleos por año. De esta manera se resume la propuesta del presidenciable Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentó una solicitud de investigación ante el fiscal general sobre las denuncias que él considera infundadas y que buscan dañar su honra, impulsadas por actores políticos, medios de comunicación y redes sociales. Para el vicepresidente, una vez que ha transcurrido la primera fase electoral, es el momento de que todos quienes han hecho denuncias usando su nombre la sustenten o enfrenten la ley. Señor fiscal, acudo a usted porque considero que ya es el momento de poner un punto final a una campaña sistemática de destrucción de imagen, de afectación de la honra. Le pido a usted, inicie todas las investigaciones de rigor para dentro de ese Estado de Derecho defender mi honra. Que no permitirá que se afecte a su honra, la de su familia y la de muchos servidores públicos mediante calumnias orquestadas que usan testimonios de prófugos de la ley. Se realizan a través de medios de comunicación
de redes sociales y algunos que han presentado denuncias con la sola referencia de entrevistas a prófugos de la justicia como Carlos Pareja Yanuseli o comentarios vertidos a través de redes sociales o videos de quien actúa de vocero de uno de los candidatos, Carlos Pareja Yanuseli, claramente coludido con políticos como Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, con otros prófugos de la justicia, los hermanos Isaías, los banqueros prófugos. El fiscal general receptó la solicitud para analizar las vías legales que correspondan. Estas denuncias, estos hechos que usted presenta el día de hoy, los vamos a investigar. Las denuncias que se han presentado, todas están en trámite. Además, describió que la Fiscalía impulsa varios procesos en casos como Petroecuador, donde ya se registran sentencias. Y ahí están los resultados, las evidencias que obtuvimos de eso. Y en cuanto a Odebrecht, que se trabaja en colaboración con las fiscalías de países como Colombia, Panamá y Brasil para avanzar en la investigación. Concretamente con la Fiscalía de Colombia para descubrir ciertas operaciones presuntamente irregulares en la concesión de un gran proyecto en Colombia, el dragado del río Magdalena, uno de los ríos más grandes de Colombia, y que tendría relaciones incluso con la entrega de ese contrato a una empresa, concretamente Odebrecht, en el caso Metro de la ciudad de Quito. Al finalizar, el vicepresidente señaló que confía en que un Estado de Derecho se limpie su honra. Vergonzosamente no hay ninguna prueba. ¿Cuántas semanas, meses han pasado de esta campaña sistemática de ataque en lo personal y a través mío a todo el gobierno nacional? César García, Ecuador TV. Y se acorta el plazo para la entrega de información por parte del alcalde de Quito sobre los contratos de publicidad que se han realizado en su administración. De no hacerlo, el dictamen judicial prevé su destitución. Como un tema político electoral, calificó el alcalde de Quito la solicitud de información realizada por 17 concejales para conocer sobre los contratos de publicidad que se han registrado durante su gestión. Sabemos que esto se enmarca dentro de una lógica política electoral, pero nosotros como municipio estamos entregando la información, por supuesto lo haremos dentro de los plazos establecidos como siempre lo hemos hecho. Y es que luego de 4 meses y por reiteradas ocasiones de tener información incompleta, los concejales aplicaron el recurso de acceso a la información pública, cuyo dictamen dio un plazo de 15 días al burgomaestre capitalino para que ésta sea entregada. Este argumento de que hay cálculo político y cálculo electoral es pobre y cae por su propio peso. Lo que ha existido aquí es una falta de cumplimiento de la obligación legal que tiene el alcalde y que el juez dictamina como una violación del derecho de acceso a la información. El desacato, según lo explica el concejal Carlos Páez, derivaría en una destitución del cargo. Esto basándose en la Constitución de la República en su capítulo 3 de garantías jurisdiccionales, en su artículo 86, numeral 4. Este es un mandato constitucional para todo servidor público, desde el conserje hasta el presidente de la República, y no hay ninguna razón por la cual el alcalde se crea excluido de esta obligación básica que tenemos los funcionarios públicos de rendir cuentas. A esto se suma el pedido del bloque de concejales de Alianza País para que explique el uso de los bienes del municipio durante las concentraciones que se registraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Es algo que siempre hemos hecho y que seguiremos haciendo. Es nuestra obligación como municipio estar siempre del lado de los ciudadanos. Como coordinador logístico de la oposición y no como alcalde de la ciudad, creo que lo que los ciudadanos de Quito esperan es de una autoridad que cumpla cabalmente, transparentemente, prolijamente, técnicamente con la función para la que ha sido electo. Dichas manifestaciones, que se extendieron por 5 días, generaron agresiones a periodistas, caos vehicular, daño a la propiedad privada e incitación a la violencia. O se respeta la voluntad del pueblo o van a ver, incendiamos Quito. Que el alcalde le ponga en orden a su coideario. Su silencio lo convierte en cómplice. El plazo para que el alcalde Mauricio Rodas entregue toda la información vence este 8 de marzo. Carlos Flores, Ecuador TV. Y a propósito del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien se había mantenido alejado de la opinión pública y de los medios de comunicación desde mediados de enero, tras la detención de Mauro T., su asesor personal, la semana anterior apareció o reapareció junto a Guillermo Lasso.
El plantón organizado en los exteriores del Consejo Nacional Electoral por simpatizantes de Guillermo Lasso y de su movimiento Creo fue el escenario que aprovechó Mauricio Rodas para reaparecer públicamente. El alcalde de Quito a su llegada al CNE fue abucheado por quienes mantenían bloqueada la avenida 6 de diciembre. Esto a pesar de que el municipio dispuso en el lugar bienes públicos, como baños, dispensadores de agua y ambulancias del cuerpo de bomberos. Este encuentro entre Rodas y Lasso evidenció que la alianza entre los movimientos Creo, liderado por Lasso, y Suma, liderado por Rodas, estaba intacta. Esto a pesar del distanciamiento que tomó Lasso tras el escándalo de la detención de Mauro T., asesor político de Rodas. La alianza entre Creo y Suma es precisamente con el movimiento Suma, no con el alcalde de Quito, ni con el municipio de Quito, ni con asesores del alcalde, así que nosotros no tenemos nada que rever. Mauro T. es investigado por una presunta defraudación tributaria. Tenía reuniones en delegación del alcalde con los barrios, donde se están haciendo obras realmente importantes para la ciudad, o donde se pretenden hacer obras, porque en este momento están paradas. Otro de los temas de los que Rodas ha preferido no hablar es sobre Jacobo SM, militante de Suma y a quien lo vinculan con la empresa brasilera Odebrecht. Según información extraoficial, tendría movimientos en sus cuentas bancarias de alrededor de 30 millones de dólares. Mauricio Rodas asistió a este mitin político, pero no lo hizo a un llamado de la Asamblea Nacional para que informe su relación con los dos investigados y su supuesta relación con dicha empresa. Concejales independientes y del movimiento Alianza País le han exigido al alcalde Mauricio Rodas explicaciones sobre estos dos temas. Y lo que quiero decir es que Quito no se olvida qué pasó con el tema del metro, qué pasó con el tema del proyecto Vial Guayasamín, el tema de los quitocables, qué pasó con el tema de Mauro Terán. Le parezca o no, le guste o no, aunque sea incómodo, es su obligación, es su responsabilidad informar absolutamente todo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y mientras tanto, la propuesta del postulante de derecha Guillermo Lasso de implementar una tarifa única de impuesto a la renta genera preocupación para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, Carlos de la Torre. Dice que la medida perjudicará al sector más pobre del país. Guillermo Lasso plantea como oferta de campaña eliminar 14 impuestos, propuesta que incluso la notarizó. Para la subdirectora del Servicio de Rentas Internas, Paola Hidalgo, estas ofertas son cuestionables, por cuanto se reduciría en más de 3.000 millones de dólares los ingresos al fisco. Es también reducir el presupuesto hacia los municipios. Cabría preguntarse cómo van a reemplazar este impacto que va a tener dentro de las arcas fiscales al hacer una propuesta de eliminación de tributos. Además, Lasso propone la creación de una tasa única del 15% del impuesto a la renta, medida que es antitécnica, lo explica el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, Carlos de la Torre, quien indica que el impuesto a la renta tiene un fin redistributivo. La tasa única lo que volvería a este impuesto que actualmente es progresivo, es decir, los que más tienen, más pagan, volvería plano, como se dice técnicamente, es decir, todos los sujetos del pago del impuesto a la renta pagarían la misma tasa. Criterio con el que coincide la subdirectora del SRI, quien añade que la propuesta de Lasso va dirigida a aliviar la carga fiscal de los sectores más pudientes. 638.000 personas de los ingresos medios y bajos pagarían 546 millones más de impuestos que hoy no pagan. Y en cambio, 6.400 de las personas más ricas dejarían de pagar 215 millones de dólares. Esa es en realidad la propuesta. Para entender de mejor forma la afectación a la clase media y baja, el economista de la Torre cita el siguiente ejemplo. Con el impuesto plano de 15%, esa persona que gana $800 tendría que destinar mensualmente aproximadamente $120 como impuesto a la renta, mientras que la persona que gana 8.000 y que está pagando el 25% de sus ingresos al año, ahora pagaría un poquito más de la mitad de lo que está pagando de impuestos. Finalmente exhorta a la ciudadanía a analizar detalladamente las propuestas que efectúan los candidatos. Olga Velasco, Ecuador TV. Y varios son los actores de oposición quienes postularon a diferentes dignidades en las recientes elecciones. Sin embargo, no recibieron el respaldo de la ciudadanía. Ellos tomaron los cuestionamientos al gobierno como su bandera de lucha.
Solo por mencionar algunos nombres, está el del ex asambleísta Ramiro Aguilar, quien dejó su curul para ser el compañero de fórmula de Dalo Bucaram Pula y de Fuerza Ecuador, y cuya votación nacional fue de apenas del 4,82%. Los ejemplos son mayores al revisar las listas de candidatos para asambleístas nacionales, muchos de los cuales ni por encabezar las nóminas de sus agrupaciones políticas recibieron el respaldo popular del que pregonaban. La tuitera Silvia Buendía de Pachacutic perdió las elecciones por cuanto su movimiento tan solo recibió el 2,67% de la votación total. Otro ejemplo es Lenin Hurtado de Unión Popular, ex MPD. Su agrupación recibió el 1,60% de apoyo. En esa medida yo creo que tienen que reflexionar seriamente sobre su discurso, sobre la imagen que dan, sobre una historia llena de enfrentamientos entre sí. Sociedad Patriótica obtuvo el 2,94% de la votación general. El expresidente Lucio Gutiérrez tampoco ganaría. Sin embargo, Gutiérrez dio su apoyo a Guillermo Lasso, sin recordar que fue el propio coronel quien en enero de 2000 fue parte del derrocamiento de Yamil Maguad, gobierno del cual fue parte Lasso. Para el analista Edgar Alan García existen dos casos aún más lamentables. El primero es el de Ramiro González de Avanza, que logró el 2,15% de respaldo a nivel nacional. Mientras él apoyaba un proyecto progresista, obtuvo el respaldo de buena parte de la población, pero cuando se mostró como un traidor a ese proyecto, esa misma población le dio la espalda. El segundo caso analizado por García es el de César Montúfar, cuya votación apenas y superó el 1%. Su falta de carisma, porque verdaderamente no floreció como político y últimamente estuvo de un lado a otro. Finalmente están aquellos candidatos quienes, pese a no tener tan baja votación, tampoco lograron concretar el respaldo que afirmaban poseer. Así es como quedaron fuera del legislativo postulantes como Diego Salgado y Mónica Chuji de la alianza derechista Creo Suma. Panorama similar al de Lourdes Tibán, quien postuló al Parlamento andino y perdió. Lo que demuestra hasta qué punto lo que ellos dicen ser a la hora de las elecciones no se refleja en las urnas. Un ejemplo final. El exdirector de inteligencia Mario Pazmiño del Partido Social Cristiano fue candidato por el Distrito Sur en Quito. Su votación fue de 8,32% en una circunscripción ganada de forma completa por Alianza País. Alex Llanos, Ecuador TV. Los líderes políticos, mediáticos, religiosos y empresariales de Cuenca contaron al cónsul general que Rafael Correa ganaría las elecciones venideras. Pocos líderes con quienes hablamos creen que Correa necesariamente intentaría implementar las políticas radicales en que se basa su campaña. Si lo hiciera, advirtieron que su gobierno sería corto, ya que las Fuerzas Armadas o la élite empresarial actuaría para sacarlo. La embajadora dice claramente que antes de Correa los gobiernos se dejaban tutear, se dejaban mandar por la élite empresarial, en beneficio particular de la élite, de los que más tenían de antes, los multimillonarios, y no en beneficio de los intereses nacionales y de las clases humildes. Más noticias. Alianza País se convirtió por segundo periodo consecutivo en la mayor fuerza política en la Asamblea Nacional, lo cual para algunos de los legisladores ganadores permitirá continuar con la promulgación de normativas en beneficio de la sociedad. Tras las elecciones generales, Alianza País se consolidó como la primera fuerza política del Ecuador. Un ejemplo de esto es la mayoría absoluta que el movimiento obtiene en el legislativo. Lo que implica es que se va a seguir siendo fieles al mandato que la ciudadanía nos dio cuando votó por la Constitución del 2008. Con el 100% del escrutinio del CNE, Alianza País alcanza 74 curules, Creo 32, Partido Social Cristiano 15, Pachacutic 4, Partido Sociedad Patriótica 2, Izquierda Democrática 2, Fuerza Ecuador 1, Suma 1, Alianzas Políticas 3, Movimientos Locales 3. El asambleísta electo Augusto Espinosa detalla que su bancada representa a múltiples sectores del pueblo ecuatoriano. Por ello indica que se ven nuevos rostros como el del exministro José Serrano, la periodista Marcela Holguín e incluso el gremio de los trabajadores tiene un espacio con Liliana Durán. Caminar con mucha fuerza, con mucha predisposición
hacia la necesidad emergente de construir un código del trabajo integral. Tanto Durán como Espinosa dicen que en el nuevo periodo la Asamblea enfrentará varios retos, entre ellos garantizar la democracia e impulsar la justicia social. Diversas voces que llegamos a la Asamblea Nacional representando diferentes inquietudes, representando diferentes necesidades. Nosotros jamás aprobaríamos en la Asamblea una ley en desmedro de las mayorías. Finalmente destacan que triunfar en el Pacto Ético y en el Parlamento Andino ratifica el trabajo que por 10 años desarrolló el Gobierno Nacional. Olga Velasco, Ecuador TV. Este jueves 2 de marzo en Pensamiento Crítico junto a Carlos Rabascal revisaremos las propuestas económicas de los candidatos finalistas a la segunda vuelta electoral. Nos acompañarán el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica del Ecuador, Carlos de la Torre, y el economista y docente de la Universidad Central del Ecuador, Santiago García. Los esperamos este jueves 2 de marzo en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal a partir de las 7 horas. Hoy, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, expone los preparativos para la segunda vuelta electoral en un programa en vivo de Palabra Suelta con Javier Lazo. Esta noche, 22 horas. Locro de papa. Sancocho. Caldo de bolas. Arroz de cebada. Caldo de patas. Yaguar locro. Caldo de 31. Aguado de gallina. A los ecuatorianos nos encanta comer sopa. Y el Ecuador tiene la mayor variedad de sopas en América. Prueba nuevos sabores y únete a la nación del sabor en la Cuchara Criolla. Muy pronto, por Ecuador TV. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. Siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa, que este es el cambio que vamos a hacer juntos. En la Argentina ya echaron a cientos de miles de personas. No es verdad todas las cosas que relatás, yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nos parecemos en aquellos que mienten y aquellos que cumplen. Es increíble, compañeros, como todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Esa es la nueva forma de ser política. Algunos, ya no brasileños, ya no argentinos, podrán entender que es una verdadera trampa. O Temer, a meu ver, preside una inmensa farsa. Esto es Crónica de América. A la gente le decimos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Domingo, 21 horas. Este jueves no te puedes perder Café TV. Nuestra casa sigue en construcción. Y las mascotas también tienen su espacio en Café TV. Más información y entretenimiento por Ecuador TV. Seguimos con más noticias. El presidente Rafael Correa estuvo en 2 cantones de Manabí constatando los avances de obras de reconstrucción. Además, visitó varios albergues del norte de la provincia para informarles que en el lapso de 2 meses todos tendrían sus viviendas. El presidente Rafael Correa estuvo este miércoles en Jama, constatando los avances del proyecto de agua potable y de la unidad educativa del Milenio Ciudad Jama, la misma que tiene una inversión de 7 millones y que atenderá a 1.400 estudiantes desde este año. Solo aquí, agua potable, la nueva unidad del Milenio, el programa de vivienda, el nuevo puente. Por todos lados, tenemos 2 escuelas que se hicieron en tiempo récord, que pudieron permitir que los chicos continúen con su año lectivo, que no pierdan el año. Esas son cosas realmente extraordinarias, que recibimos felicitaciones de todas partes del mundo, que los manavitas lo ven, los esmeraldeños lo ven, las zonas afectadas lo ven. Posterior a ello, el primer mandatario visualizó la reconstrucción del puente Río Jama
y se dirigió al reasentamiento El Matal, donde se entregaron 30 de 175 viviendas, obra que tiene una inversión de 4 millones. En el caso del Matal vamos a entregar específicamente hasta el mes de mayo 175 soluciones, y en el caso de aquí de Canoa son 108 soluciones habitacionales, y en el caso de San Vicente son 180 soluciones habitacionales, y también las vamos a hacer de carácter progresivo para justamente la dignificación de nuestros hermanos manavitas, y yo siendo más manavita, más comprometida que nunca. Habitantes manavitas llenos de felicidad recibieron sus nuevas viviendas. Yo, gracias a Dios, me siento contenta, me siento feliz. A nuestro presidente que ha hecho tantas obras para todos los pobres. Claro, yo sí tenía fe en Dios y en los que están haciendo todo. Sí, agradecido del presidente, porque si no fuera por él no tuviera en qué vivir. El presidente también visitó los reasentamientos y albergues del Matal, Canoa y San Vicente. Son 1.300 familias que aún permanecen en albergues. Sin embargo, recibieron buenas noticias. Los albergues de Pedernales, los albergues que hay en Esmeraldas, como lo es Muisne, que es uno de los albergues más grandes, pasarían un poco hasta mayo, pero la mayoría de albergues estarían cerrados para a finales de abril. La prioridad en la reconstrucción es entregar el 24 de mayo al gobierno con 0 personas en albergues. Desde San Vicente, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Kuyur punjapi kapanchi mashikuna imanallata kangichi kaypimi kanchikuna punjamanda ñawpa vicechikunaka kaykunami kashka. Llakta katipusha Jorge Glass solicitud de investigación nishkapangakunata mikurka fiscal general pushakman kaytaka payta huchachishkakunata rikuchishpa kachun nishpami mañarka. Shukunama yalinchimi Guayaquil llaktamanta Hospital Abel Gilbert Pontón kay Guayaquil llaktapi Casa Abierta nishka rikuchikunata mi paktachirka kaytaka Día Mundial de las Enfermedades Raras kashkamanta kaykunata llaktayukuna yachachun y mashina kaykunata harkanamantami villachirka. Shukunama yalinchimi Argentina llaktaman hakuchi chaypi karu llaktamanta pushakunaka astawan rukuykunatami shinanahun. Mauricio Macri pushaka kay discurso nishka rimaykunatami paktachirka shuk watata atipi kashkamanta astawan pasmakanakuykuna kaparikunami tierka chay karu llaktapika. Manachu michakunata shinallata ashnakunata chaypika sikachishka kakpi. Kaykaman mikankunawan pakta kapanchi kayapuncha mikankunapak astawan villachikunata apamushu. Yupaychani. ¿Qué genera en nuestro organismo los sentimientos negativos? Uno de esos, el odio. El odio que desafortunadamente también ha ganado las redes sociales, Vanessa. Vamos a hablar de eso precisamente con algunos expertos de aquí en Al Mediodía. Así es, a las 12 en punto por Ecuador TV. Le esperamos. Cinco amigos se embarcan en un viaje por América del Sur, explorando la tradición de comida, listos para mostrarte cómo hacerla. Un poquitito de pimienta blanca, aceite. Y comer una charqui a la chilena, charquetán boliviana, ceviche peruano y mucho más. Chúpate los dedos en Cocinando Sudamérica, viernes, 20 horas. Fue uno de los caprichos que hice en silencio. Decidí quitarle la palabra intencionalmente para que quede desnuda, con las tripas al aire, la película. A ver, defiéndete sin la palabra. Defiéndete en una historia narrada sin diálogo. De Contrabando, jueves, 22 horas. La Cruz Roja Ecuatoriana atendió en este feriado de carnaval 1.047 emergencias, según un reporte oficial de la institución. En las próximas horas se presentará un balance de los réditos económicos que dejó el carnaval 2017. Eso se dará una vez que existan los reportes respectivos por parte de cada una de las direcciones provinciales de turismo respecto a la afluencia de turistas nacionales y extranjeros en los puntos del país donde se concentró la mayor cantidad de actividades de esparcimiento por el feriado.
Datos extraoficiales dan cuenta que los hoteles de las principales playas de Esmeraldas y Manabí fueron ocupados en su totalidad. De la misma manera, la disponibilidad de habitaciones estuvo a su máxima capacidad en ciudades como Guaranda y Ambato, en la Sierra Central. En materia de asistencia en seguridad, en el último informe, la Cruz Roja Ecuatoriana detalló que durante los 4 días de descanso, la institución atendió 1.047 emergencias en todo el país. La Cruz Roja contabilizó 77 asistencias en accidentes de tránsito, 23 casos de violencia civil, 846 emergencias médicas, 19 rescates y 85 acciones de apoyo para personas extraviadas y con discapacidad. Fernanda Vera, Ecuador TV. Y en estos 2 primeros meses del año, las fuertes lluvias e inundaciones han dejado al momento 12 fallecidos y 4.139 familias afectadas. La Secretaría de Gestión de Riesgos decretó la alerta naranja en las provincias de Santa Elena, Guayas, Manabí y Esmeraldas, consideradas las poblaciones más afectadas por el temporal. Deslizamiento de tierra, inundaciones y accidentes de tránsito son algunos de los efectos que han dejado las fuertes lluvias registradas en el último bimestre en nuestro país, especialmente en provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas y Santa Elena, que ya fueron declaradas en nivel de alerta naranja. Familias que han tenido destrozos en sus viviendas y que la Secretaría de Riesgos ha tenido que intervenir y apoyarles con vituallas y kits alimentarios, y además un sinnúmero de deslizamientos que han afectado especialmente a la movilidad, al eje vial. A causa de esto, a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 1 de marzo del año en curso, se han registrado 12 fallecidos, 4.139 familias afectadas, 80 viviendas destruidas y 13.921 viviendas afectadas. Manabí, al momento, o en los últimos 30 días hemos tenido 2.012 familias afectadas, en los ríos 153, en Guayas 209. Según Raúl Mejía, coordinador zonal 8 del INAMI, la ciudadanía debe estar lista ante cualquier eventualidad, ya que las precipitaciones mantendrán su intensidad de moderada a fuerte en los próximos meses. No es necesario tampoco que llueva todos los días, los 28 días, pero sí se estima que existe una mayor frecuencia de precipitaciones. Como parte de la declaratoria de emergencia, en estas provincias del litoral ya fueron activados los procedimientos de respuesta, que en este caso incluyen la entrega de ayuda humanitaria para los damnificados. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y en el hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil, se realizó una casa abierta al conmemorarse el Día Mundial de las Enfermedades Raras. La Casa de Salud busca crear conciencia ciudadana para mejorar el acceso a los tratamientos de estas patologías, como la acromegalia, hipertensión pulmonar, hemofilia, entre otras, las mismas que son tratadas de manera gratuita. Hemofilia es un trastorno hereditario de un trastorno de la coagulación, donde hay un déficit de factor 8 o 9 y al ver este déficit el paciente comienza a sangrar, ¿sí? Por lo general es detectado desde la infancia, porque el niño comienza a gatear y comienza a ver los problemas de coagulación a nivel de las rodillas. Ah, interesante. Entonces, desde ahí es el primer punto donde el médico tiene la sospecha de un trastorno de coagulación y se hacen los estudios. Se puede detectarlo desde ahí. Claro, dentro de los trastornos de coagulación es el más común. ¿Ya? Es el más frecuente y más común. ¿Ya? Entonces ahí se detecta el déficit y comienza el tratamiento. La promesa de un cambio fue la propuesta ganadora que dejó atrás 12 años de kirchnerismo. A poco más de un año del triunfo de Mauricio Macri, Pedro Brieger y Ernesto Matos analizan el panorama político y económico de la nueva Argentina en Mundo al Revés, este jueves 22:15. Un hombre y una mujer. Pero ¿qué sucede cuando él es ella y ella es él? Dayan Rodríguez fue la primera persona transexual en Ecuador en casarse con otra persona trans, Fernando Machado. Conoceremos más sobre ellos en Somos Memoria. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Somos todos.
Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... Hoy en el equipo a las 23 horas haremos un repaso a la Copa Sudamericana y los últimos resultados. También el Sudamericano Sub-17 y los números que necesita Ecuador para clasificar. La selección de fútbol playa ya tiene rivales para la Copa del Mundo. Y además, la actualidad de los clubes con el parte médico de los jugadores de Liga de Quito. Esto y más hoy 23 horas en el equipo por Ecuador TV. Mauricio Macri fue imputado por un fiscal argentino por presuntamente facilitar irregularmente rutas a aerolíneas privadas que tendrían vinculación a su padre, Franco Macri. Expertos consideran que la corriente privatizadora está rondando Argentina. A horas del discurso imputan a Mauricio Macri por la adjudicación de rutas aéreas, titula El Clarín de Argentina respecto al tema. Telesur relata, imputan a Macri por irregularidades con negocios de aerolíneas. Información replicada por sinnúmero de medios que dan cuenta de que el fiscal federal de Argentina, Jorge Di Lello, acusó al presidente de ese país, Mauricio Macri, en el marco de las investigaciones por su vinculación irregular en la explotación y mal uso del espacio aéreo a favor del grupo internacional Avianca, en perjuicio de la estatal Aerolíneas Argentinas. A Macri se lo investiga junto a otros funcionarios del Estado y miembros de la línea aérea de origen colombiano Avianca por una posible comisión de delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. Franco Macri, titular del grupo Sideco y padre del presidente argentino, es también investigado, dado que la firma McAirJet en 2016 fue adquirida por la firma Avianca, a la cual presuntamente se otorgaron rutas aéreas a través del tráfico de influencias. Pero la historia del modelo privatizador no es nueva en Argentina. En la década de los 90 fue la regla. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Tanto Aerolíneas como YPF tuvieron un factor común, que es que se privatizaron mal, no se pagó nada, y después se gestionaron muy mal. Pero muy mal desde el punto de vista de los intereses del país. Probablemente haya sido una fuente muy importante de ganancia para los privados que la manejaron. Esta realidad cambió de la mano de los Kirchner. La lógica era otra. Una empresa de las características de Aerolíneas que da conectividad a todo el país no solamente puede ser medida desde la rentabilidad, porque de esta manera estaríamos diciendo entonces que aquellos argentinos que viven en lugares que no son rentables puedan únicamente trasladarse en un micro o a lomo de burro. Sin embargo, con la llegada de Mauricio Macri, el giro es notorio. También empresas como ARSAT, que permitió que Argentina tenga 2 satélites en el espacio, están siendo desmanteladas. Lo que se hizo en este año, en este 2016, fue autorizar otra cantidad de 7 satélites que compiten contra los servicios presentes y por ahí incluso futuros de ARSAT, perjudicando claramente al operador nacional ARSAT, y por otro lado suspender el plan gestacionario satelital argentino 2015-2035 con su primer hito, ARSAT 3. Y hoy lo que vemos es que están llevando adelante una política de desvirtuar el papel que empezaron a tener bajo nuestra gestión esas empresas estatales, de forma tal que muy rápidamente, pasado un año, los balances de esas compañías, que eran balances siempre mejorando, empezaron a empeorar, que suele ser el primer paso antes de la privatización. Sofía Montoya, Ecuador TV.
Y en Honduras se cumple un año de la muerte de la líder ambientalista Berta Cáceres. Además, 24 muertos deja un doble atentado en Kabul. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. En Chile, 3 mineros murieron durante enfrentamientos con la policía. Las protestas se dan porque los trabajadores exigen una bonificación, alza salarial y otros beneficios. La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que han estado en huelga durante 3 semanas. Este mes de marzo se cumple un año de la muerte de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres. Con tambores y maracas, cientos de personas protestaron en dirección hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir se acelere la investigación de su muerte. Hasta el momento, 8 personas están detenidas por su asesinato. Sin embargo, se espera la captura de los autores intelectuales del caso. En su primer discurso ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la derogación y el reemplazo del seguro médico denominado Obamacare. Además, habló sobre la construcción del muro en la frontera con México, la creación de una oficina para víctimas de inmigrantes que forma parte de una nueva reforma migratoria. 2 atentados contra la policía y un centro de inteligencia en Kabul deja al menos 24 personas muertas y 55 heridas. Los ataques fueron coordinados por los talibanes, el primero con un coche bomba y el segundo 5 minutos después fue obra de un kamikaze. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Bueno, está ahí las noticias del mundo, pero ya está con nosotros Fernando Estrada. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto acompañarte a esta hora para informarles un poquito de la información deportiva que sale al momento. Bueno, este último partido que faltaba por jugarse el campeonato nacional se jugó. ¿Cuáles fueron los resultados? Es correcto. Está enterada Sofía del campeonato ecuatoriano. Estaba pendiente este partido que debía cumplirse por la fecha 1 del torneo ecuatoriano entre el Nacional e Independiente. Jugaron el Chillogallo y hubo ganador, el Independiente del Valle. Es correcto. Me lo lía. Se la lía. Bueno, estaremos entonces pendientes de estos detalles, de estas noticias y otras más en el equipo en tan solo unos instantes. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Con esto nosotros nos despedimos. El día de mañana estamos con ustedes nuevamente con más noticias muy temprano, desde las 6:30 en punto. Hasta pronto.